Oiga, pues qué le cuento que hoy el INEGI publica los resultados de esta encuesta de ENVIPE 2022 y nos encontramos con un detalle bastante interesante. La percepción de inseguridad de nueva cuenta se incrementó, así como otros delitos. Pero ¿sabe qué? Detrás de esto también nos encontramos con que las prioridades de los ciudadanos han tenido ciertas modificaciones. ¿Qué nos está diciendo realmente esta encuesta? ¿Qué hay detrás de los datos? Ese es el tema que pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué hay detrás de todo esto? Hola Magda, ¿cómo estás? Víctor, qué gusto saludarte. Bueno, pues siempre hay novedades. A ver, perdón, me voy a quitar esto porque me está llegando una información que no es. Audio, gracias, ¿verdad? gracias. A ver, nada más, vamos, si quieres, vamos poniendo los puntos sobre las IES en esta encuesta del ENVIPE, que es la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad. Me parece que revela cosas interesantes, que quisiera comentar contigo y con la audiencia que nos ven, Víctor, sobre este asunto. A ver, déjame dar la introducción. Ayer, con los hechos ocurridos en Veracruz, en Orizaba, ¿sí? Y los hechos que han ocurrido en Tijuana, lo que ha pasado en Ciudad Juárez, lo que pasó allá en Guanajuato, en Salamanca, Celaya, lo que pasó aquí en Guadalajara, en El Salto, la respuesta de la autoridad y la respuesta del presidente es exactamente la misma, ¿sí? Es que es propaganda. Es que los medios amarillistas sobredimensionan porque quieren hacerme quedar mal en mi gobierno. Y realmente me quedo pensando si realmente hay este elemento que el presidente argumenta, si hay interés en que se quemen oxxos, se quemen gasolineras, se quemen farmacias, te asalten y te quiten tu carro y lo crucen el camión sobre la carretera, si realmente la intención de esos delincuentes es generar conflicto al presidente López Obrador, ¿sí? Y es donde yo ahí no concuerdo con lo que dice el presidente, porque además los datos de esta encuesta que estamos observando, sí, que se habla sobre victimización y hablamos también sobre percepción de seguridad. Son dos elementos que me parece fundamental. Y en esta encuesta, Víctor, vamos viendo, sí, primero lo que es la prevalencia del delito, es decir, hay un ligero incremento en esta primera lámina que estamos viendo, sí, hay un ligero incremento entre precisamente lo que hubo en el 2020 y en el 2021. Tenemos ligeros incrementos de prevalencia de delito, es decir, las personas, las familias que han sido víctimas de un delito se han incrementado, y un dato que doy simplemente es el que del 30% de las familias que dicen haber tenido un delito, uno de sus miembros sufrió por lo menos un asalto, un robo, le desvalijaron el carro, lo asaltaron en la calle, le quitaron el celular o participó indirectamente en algún hecho violento. Eso es lo que dice esta encuesta del INEGI, Víctor. Y mucho tiene que ver también los hechos, Raúl, que se han dado, que bueno, habría que analizar, no estamos metidos en ese terreno como para poder decir qué los originó, pero que ciertamente parecieran ante la perspectiva, ante la opinión pública, porque finalmente es percepción, tú lo acabas de decir bien hace un momento, como hechos coordinados o destinados a generar cierto sentimiento, sentido de inseguridad o de provocación. Yo también no coincido en eso, Raúl, pienso que más bien se debe a dinámicas muy particulares y regionales, donde los diferentes grupos delictivos siguen manteniendo su propia agenda y en muchos de estos casos o quieren calentar plazas o simplemente son enfrentamientos entre ellos mismos o marcar territorios o al final del día la agenda del llamado crimen organizado es la que termina imponiéndose y marcando pues una percepción que luego nosotros tratamos de darle otro sentido de conspiración, sentido de manipuleo político, ya ves cómo somos dados a eso, no solo los medios, sino también hasta los propios gobernantes, incluyendo el presidente, que a falta de argumentos más sólidos para explicar algo que es indudable, que la inseguridad se ha salido de las manos,
pues bueno, se recurre a esos argumentos. Sí, pero fíjate que ahí el presidente me parece que no es empático con las víctimas del delito, no es empático con estas familias que estamos viendo en esos videos que se corren, se esconden abajo de un vehículo, atrás de un poste, porque no sabes si te va a tocar una bala perdida. ¿Sí? Y me parece que ahí es donde el presidente pierde un poco de esa sensibilidad que mostró en campaña, de que mencionaba que estaba cerca de las víctimas y de que estaría cerca de las víctimas. A mí me parece que cada día se aleja más de las víctimas del delito, como lo que ha señalado esta mañana diciendo es que son hechos de propaganda, que no entiendo qué quiere decir con eso de hechos de propaganda o hechos que son magnificados por los medios amarillistas. Pero me parece que lo más grave de esta encuesta lo revela el tema de la cifra negra. Sí, el 93%, Víctor, de los delitos que ocurren en este país no se denuncian ni se abre una carpeta de investigación de acuerdo con este dato que estamos observando en el consecutivo de año tras año. 93%. ¿Nos habla de qué, Víctor? Impunidad nada más. Raúl, vamos a ponerle el 90% para poder tratar de entendernos. El otro 10%, que finalmente se supone si es investigado, ni siquiera es reconocido. Al menos de ese 10, 3 no son reconocidos, no terminan en una carpeta sólida, sino que quedan ahí en un proceso largo, en un archivo muerto. Los otros 3 también, por lo mismo, se inicia una investigación que jamás concluye en nada y solo 2 terminan resolviéndose medianamente. Eso te habla del nivel de impunidad. De veras sí es terrible, ¿no? Lo peor que te puede ocurrir en este país, y yo lo acepto y lo reconozco, es que te pase un acto de injusticia, porque lejos estás de encontrar la justicia y sí vas a perder mucho, hasta recursos. Así es, lamentablemente la impunidad, y eso me parece que es grave, y lo ligo rápidamente con lo que está ocurriendo hoy en la Cámara de Diputados. A veces estamos discutiendo que si se tiene que quedar el ejército hasta el 2028 o el 2029 ahora, pero me parece que lo importante que debería enfocarse hoy al gobierno es en implementar un sistema que tengamos una procuración de justicia más eficiente. No es posible. ¿Por qué la gente no denuncia? Porque no creemos en la autoridad, porque no van a investigar, porque no se van a resolver los problemas, y si me robaron mi celular, pues ya me fregué y ya tendré que comprar otro, pero no hay un seguimiento porque no hay ni siquiera carpeta de investigación, y eso me parece muy delicado. Pero déjame pasar a la siguiente gráfica que observa el nivel de, ahora sí, percepción de inseguridad. Y aquí lo que vemos es que también ha crecido la percepción del año 2021 a este 2022, por lo menos en la primera parte de este año 2022. Y esto es precisamente lo que también, como hechos delictivos como los que ya estamos mencionando, como estas balaceras, estos bloqueos, pues de alguna forma inciden también en la percepción de inseguridad de las personas. Raúl, déjame hacerte un comentario en este sentido que creo que vale la... Bueno, espero que lo logre transmitir tal cual. Cuando hablamos de percepción, no solo nos referimos, aunque el gobierno insiste, incluso nosotros los medios, en tratar de enfocar el tema de la inseguridad entre los grupos delincuenciales, entre el crimen organizado, entre la delincuencia común, entre las faltas, que también va a las faltas administrativas, que también va a los actos que todos los ciudadanos hacemos día con día y que están fuera de la ilegalidad y que pasan hasta pasarse un semáforo. ¿A qué quiero llegar, Raúl? Que cuando te enteras tú de que también en los altos niveles se maneja la impunidad, como dejar libre o perdonarle la vida a un político que sabes y que tiene muchas cuentas pendientes con la legalidad, o que ha robado, que ha estafado, que ha utilizado recursos públicos y no pasa nada, ahí se está contribuyendo a este tema de la inseguridad, Raúl. Ahí se está alimentando esa percepción de que en México, vía la impunidad que comienza desde los niveles más altos, bien se puede desarrollar en los niveles más bajos, porque no tiene sentido operar. Porque si arriba lo hacen, se preguntan los malos, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si arriba está la impunidad, ¿por qué abajo no? Y mira, esta otra me parece relevante. Esta gráfica de la encuesta del INEGI, fíjate cómo la barra gris es del año pasado, 2021, la barra morada o roja es del 2022. Dice, ¿cuáles son la percepción de las principales preocupaciones que tiene el ciudadano mexicano? Primero, la inseguridad, pero fíjate cómo del año pasado a este año se ha incrementado.
Pero el segundo rubro, que es el aumento de precios, tiene un incremento muy importante, significativo, de casi 10 puntos entre lo que el año pasado decían las personas sobre el aumento de precios en los productos a este 2022, que se ha convertido en la segunda preocupación después de la inseguridad más importante. Y luego viene el desempleo, que aquí en este caso el 2022 disminuyó un poco el desempleo, mientras que el tema de salud también seguramente tiene que ver con el tema de COVID, que disminuyó y que hoy hay menos prevalencia. Pero esas son las principales preocupaciones y me parece que el tema de aumento de precios y el de inseguridad hoy son, como lo revela esta encuesta 2022, lo más importante para los mexicanos. Raúl, no quiero ser petulante, pero recuerda que lo dije y te lo dije. Recuerdo que hace unas semanas, cuando se dio a conocer el proceso de inflación, cuando ya veníamos analizando el tema de inflación, te decía yo que iba a tarde que temprano se podía convertir en un auténtico caballo de Troya para esta administración, porque se iba a convertir en el principal problema, aparte de la inseguridad, claro, de muchos de los mexicanos, que cuando finalmente empezáramos a resentir el tema en nuestros bolsillos, entonces ahí empieza a desaparecer popularidad, empiezan a desaparecer simpatías políticas, empieza a desaparecer muchos otros factores. Cuando el hambre toca tu puerta, así es, empieza la verdadera molestia, y eso ya empezó a suceder. Me queda clarísimo con ese tema. Y termino con un asunto que también seguramente va a generarte algún tipo de opinión, y es el tema de la confianza. En esta gráfica podemos ver cuáles son las instituciones que le tienen más confianza al ciudadano mexicano. Sin duda, ahí aparece la Marina en primer lugar, con un alto nivel de confianza que le tenemos los mexicanos hasta hoy. Luego la Defensa Nacional, luego la Guardia Nacional, y de ahí, y los más desprestigiados, es la Policía Vial, los de tránsito, los tamarindos, te acordarás, así se les decía en aquellos años porque vestían el uniforme color café. Bueno, estos son los que tienen el mayor desprestigio. ¿Y a qué voy con esto, Víctor? Sí, hoy se está creando esta guardia supuestamente civil que va a ser militarizada hasta el 2028. Sí, de acuerdo a la información, y ojalá estos parámetros no cambien, porque conforme tenemos una institución que le tenemos gran confianza y prestigio los mexicanos, seguramente conforme se vaya desgastando con el día con día en el actuar con el ciudadano, puede esto cambiar radicalmente. Raúl, haces bien en señalar, ojalá esta percepción no cambie, y por el contrario, es de desear se fortalezca, pero también hay que pensarlo desde la otra óptica. Ojalá que esas instancias tampoco cambien y comiencen a transformarse, porque el poder vaya que descompone. Vaya que descompone. Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl.